Hay quien dice que David Faitelson, el sicario de la información, es un líder de opinión, pero yo tengo otros datos. Ya que este sujeto por años ha venido degradándose, no solo como un profesional, sino también como persona, ya que nos ha mostrado su verdadera cara. Esa ruin y miserable, la cual ya todos conocemos, un personaje hipócrita y doble moral, que está programado para hacer polémica barata, trespecera, y así sentirse un tipo con el poder de crítica, la cual en realidad es insípida y muy sintética. David Faitelson representa todo el antiperiodismo, sin credibilidad y sobre todo sin ética. Sus opiniones no son solo más que basura, alegato solo para perder el tiempo y pitorrearse en un sistema donde él es parte de lo más podrido, para terminar siendo un gato más del Cuyo Azcárraga, pues luego de criticarlo a él y a su sistema corrupto en el fútbol mexicano, por más de 30 años, el sicario de Faitelson terminó siendo su empleado por dinero y cierta fama. Que sea buena o mala, este sujeto intentará crear una nueva escuela en la Gran Ramera Televisa, para que haya una mejorada línea deportiva desgastada que siempre abogue por los intereses de la empresa y además calle cuando la corrupción arrope al fútbol mexicano, simulando indignación y enojo en un lugar donde solo se habla de lo que permitan hablar. La carrera de Faitelson empezó siendo de alguna manera respetable y es evidente que el estar cerca de José Ramón Fernández lo hizo tener foco, no solo escuela, sino reflector. Las palancas en los medios para este tipo de gente son evidentes cuando sabes que un solo tipo puso en los medios a más de 30 comunicadores en la época de los 80s, 90s y 2000, y también de la gran influencia del periodismo deportivo que tuvo este viejito que curiosamente fue traicionado por la gran mayoría de sus disque alumnos. Pero Faitelson, ese era el más destacado, el alumno pródigo que nunca, en teoría, lo traicionaría y que le sería fiel hasta el final. Sin embargo, como todos saben, el sicario terminaría traicionándolo y sobre todo hablando mal de la trayectoria que tuvo al lado de Joserra, quien en los últimos meses ha explicado cómo se ha tratado de manejar. No por nada explicó que era una especie de sicario a sueldo de la información deportiva, pero también en el deshonor. Mientras que Faitelson se defendía de que había sufrido bullying e insultos durante más de 30 años según él, Joserra le pegaba en donde más le duele, en la credibilidad. Y no por nada los engendros de las redes sociales, los fanáticos de la Gran Ramera Televisa, los bots que utilizan desde el Palomar y toda la parvada de comentócratas de cartón que no tienen credibilidad lo empezaron a defender armando, así, una guerra directa entre este sujeto que carece de ética periodística, un tipo que solo sirve para crear polémica sintética para así generar morbo y por ende, un público cautivo que sigue creyendo en su palabra vacía. Sin embargo, poco a poco pasó de ser un tipo medianamente respetado a ser el máximo payaso de la televisión deportiva mexicana. Aunque eso no lo piensen los pobres y miserables fanáticos de Televisa, quienes lo ven como una eminencia en este triste y desgastado negocio. Mucho ojo acá con todo esto, porque se muestra la doble moral, el doble rasero de este pútrido personaje, infame y detestable, con cero ética periodística y mucha palabrería barata. Un triste leguleyo que está totalmente desgastado, rendido al sistema corrupto del fútbol mexicano. Y ojo, que si te gusta este video, solo pega tu poderoso like y suscríbete si aún no lo has hecho. Es por eso que hoy te presento Hipócrita y Doble Moral, 4 humillaciones al sicario de David Faitelson. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todo mundo conoce y sabe que el ídolo de Tepito, el dromedario de los 90s, el ex de la bailarina congalesca de Galilea, el ex gobernador de Morelos y ahora el diputable Cuauhtémoc Blanco, por allá del 2003, exactamente el 8 de marzo, cuando jugaba para el América, había aprovechado que el entonces pasado de tamales de David se estaba protegiendo cerca de la pared de los vestidores del equipo rival en el estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz.
Aquella gloriosa tarde, luego de que en los pasillos hubiera mucho desmadre tras la victoria americanista por 2-0, y mientras Faitelson y su reportero, quienes estaban buscando la nota para el clásico color, mismo que llevaría años después a Televisa, llegó el tan mentado puñetazo, y fue cuando detrás del periodista, entonces de Azteca, no vio salir un brazo por la ventana, el cual le terminó pegando en la cabeza y revirando el cachete y la papada. Esos hechos le dieron la vuelta a México y en el mundo futbolístico también, y en general, quienes se habían sorprendido como un jugador de fútbol se había atrevido a pegarle a un comentarista. En Televisa lo celebraron en ese entonces y Cuauhtémoc nunca dio declaraciones, pero en TV Azteca se tomó ese putazo como contenido durante más de 15 días. Incluso José Ramón Fernández hizo una campaña desde los micrófonos de TV Azteca en contra del jugador, cosa que ya traía y que después de muchos años, 21 para ser exactos, en declaraciones del entonces gobernador de Morelos, el temperamento del mochiludo y el creer que nadie lo vería hizo darle un madrazo vibratorio y papadesco a David. Además de que se había quejado de que en TV Azteca traían una campaña en su contra y contra su entonces novia, la chica del cabaret Galilea Montijo, quien en ese entonces estaban en el ojo del huracán en la relación tan tormentosa que llevaron. Como podemos observar, desde las filas de TV Azteca también armaban buenos chismes, obviamente todo en contra de la gran ramera Televisa y de la América. Algunas cosas eran buenas, otras eran más de farándula, pero así se comportaba el viejito del Ajusco, que 3 años después saldría con una patada en la cola para siempre de la empresa del usurero Salinas Pliego. Justamente ya en Televisa, Faitelson le dijo al jorobado que no pegaba tan fuerte a lo que el príncipe de las jorobas árabes de Tepito le reviró, diciendo que se había salvado, pues textual dijo lo siguiente: "Te pude haber dado un buen trancazo, te salvaste". El putazo a Faitelson fue muy bien recordado por los fanáticos de Televisa y de la América, hasta que, entre tanto mame, lo terminaron choteando. Pero eso sí, fue una tarde humillante para el sicario que tuvo que vivir con eso por más de 20 años en su espalda. David Faitelson se caracteriza por ser hablador y muchas veces cuando tiene enfrente a quienes critica, siempre se le arruga la pasita que tiene en el escroto. Si no, pregúntenle cómo le cromó las criadillas a Grupo Orlegui hace algunos años en entrevista. Ese ejemplo se reflejó cuando por tanto tiempo empezó a tirarle al Canelo Álvarez, y ojo, a tirarle, porque una cosa es argumentar para criticar y la otra solo para ser burdo y generar polémica. Por ejemplo, cuando dijo que el campeón mexicano Julio César Chávez era mucho mejor que el Canelo, además de decir que no tenía las cartas necesarias para entrar al salón de la historia del boxeo mexicano. Luego de que cuando lo tuvo enfrente en una entrevista que se pactó, Álvarez le recriminó a Faitelson todas sus críticas, algunas fundamentadas, otras no tanto. Y fue en 2019 cuando tuvieron la entrevista donde el Canelo había peleado contra Sergey Kovalev, donde la crítica se enfocó en que el boxeador estaba disminuido y aún así el Canelo peleó con él, aprovechándose de la situación, por lo que el menonita le dijo que si Kovalev hubiera querido, podía declinar en la pelea. Fue allí donde el Canelo le dijo a Faitelson que no sabía de box y que ya estaba cansado que lo criticara sin fundamentos. Sin embargo, luego de esa entrevista donde Faitelson aceptó que estaba entre los mejores libra por libra del mundo, textual le dijo: "Si debatimos si eres el mejor libra por libra, si hablamos de si estás entre los mejores mexicanos de la historia, es por algo". Después hubo más enfrentamientos donde también arremetió contra la Canela por no aceptar la tercera pelea contra Triple G, la cual se pospuso por algunos años donde ya el kazajo no venía en buen momento. Sin embargo, el problema llegó a más con un supuesto veto, luego de la pelea contra Jaime Munguía, donde ya estando en Televisa, a Faitelson le negaron la entrada en Las Vegas, y allí el comunicador sátrapa empezó a llorar y a alardear. Dijo que Álvarez no era buena persona, que era un tipo que en la vida iba acumulando rencor. De hecho, contó Faitelson en entrevista en mayo del 2024 que 2 meses previo a esa pelea le había mandado un mensaje a su manager Eddie Reynoso y que no le contestaron. Luego mandó al zar del boxeo a su entrenamiento en las montañas y este le dijo que Faitelson quería tomarse un café con él para platicar.
Y el Canelo respondió: no tengo nada que hablar con él. Por lo que comentó que jamás se ha metido en su vida privada y que sus críticas se enfocan más que nada en su estilo boxístico. E incluso en ese veto también se habían llevado entre las patas a Ricardo Celis. Al final, Faitelson utilizó su espacio en la gran ramera Televisa para decir lo siguiente con respecto al veto que, ojo, cuando supo quién supuestamente había sido el responsable, ya no sabía cómo echarle la culpa al Canelo. El súbdito de Azcárraga dijo hasta septiembre del 2024 lo siguiente: viene de la empresa donde trabajé por 21 años, y luego aquí es donde se gesta el ridículo monumental y del por qué sus críticas al Canelo son más con el hígado que con el razonamiento. Textual dijo: según sé, y tal como lo dijo Saúl Álvarez, no fue él quien ordenó el veto, pero tampoco hizo nada teniendo ese poder para evitarlo. La nota censurada me dice que el veto llegó desde el mismo lugar donde yo trabajé 21 largos años, donde ayudé a que el boxeo regresara a la televisión abierta y sea un producto muy rentable. Sí, escúchame bien tú, Rodolfo Vargas, jefe entre comillas Vargas. Te lo digo y te lo repito en tu cara. No eres periodista, eres un public relacionista. ¿Es la forma de competir? ¿Callar a un periodista para que no opine? Eres una vergüenza, Rodolfo Vargas. Estoy seguro que ni Don Salinas, a quien conozco, ni Benjamín avalan este comportamiento tuyo. Me das pena. Pero mucho ojo aquí, que nadie lo estaba callando ni le vendaba los ojos para que no viera la pelea por televisión. Faitelson ya no sabía qué inventarse. Y no solo demuestra que solo hablaba al vapor y al calor de la noche cuando no lo dejaron entrar a esa pelea. Y luego, como es algo normal, meses más tarde se desdice de sus dichos y luego intenta bajita la mano culpar al Canelo en este caso. De hecho, tras ese suceso, David quedó aún más apestado en el círculo del boxeador mexicano, dándole la razón al Canelo, a quien critica más que nada por el morbo y por tener reflector, que por ser un buen analista de box. De hecho, en la última pelea entre Skull y Canelo, Faitelson dijo que era una pelea callejera y no una de box. Sin embargo, el Canelo ya no lo peló, dejándolo en el completo olvido. Este punto es sinónimo de hipocresía pura y absoluta. Es increíble cómo al no ver esto sea el colmo que mucha gente crea que este tipo habla en serio. El primer punto tiene que ver con un clásico entre Chivas y América en la Conca Champions hace algunas semanas, donde el comentarista de cartón se quejó de que le agarraron las criadillas en el estadio de Chivas, además de recibir insultos por parte de la afición. De hecho, hasta un vaso con cerveza le aventaron en la zona peatonal de alimentos en el estadio. Después de eso, como es clásico, este sujeto criminalizó los hechos y además empezó a quejar con el dueño de Chivas, incluso a sugerir que era su responsabilidad de su seguridad en el estadio, cosa que de alguna manera fue así, porque a Faitelson lo terminaron escoltando una bola de policías auxiliares para que ya no le dijera nada, y de hecho, de lo único que no se pudo proteger, entre comillas, fue de los insultos multitudinarios. Y aunque Faitelson quiso dar a entender que recibió más cariño que carrilla, la realidad es que salió del estadio de Chivas muy apestado. El punto acá es que en su programa pitero, el cual usa recurrentemente para denostar y acusar sin una réplica, dijo lo siguiente con respecto al tema: no fue lo peor que me pasó anoche. Me da mucha vergüenza, pero tengo que decir que un aficionado metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas. Y me da mucha tristeza decir eso, porque sigue pasando. Pero no voy a hacer un drama de esta situación. Y agregó: mucha gente dice que esto es parte del ambiente del estadio, pero ninguna agresión de ninguna clase debe ser vista como algo normal. Hay una línea delgada entre reclamar y cruzar el límite de respeto y dignidad. No voy a generalizar, pero siempre hay personas que la traspasan. Faitelson hizo un drama con esto, a pesar de que ni siquiera se inmuta cuando pasa con diferentes personas en los estadios, por lo que la idea iba más enfocada a reventar la seguridad del estadio, cosa que curiosamente no dijo cuando se echaron a un macuarro afuera del estadio de Xolos, o por qué no mejor, cuando en cadena nacional le hicieron un huevos, o el famoso beso de 3 a la Volpe y a David, en la final donde el América terminaría ganando el tricampeonato en Monterrey.
La gran ramera había invitado a Cuauhtémoc Blanco al palco y cuando el ave levantó el tri, el Temo les festejó en su cara y después de el eufórico momento nadie dijo nada, todos calladitos y se empezaron a reír. Si nos vamos con respecto a lo que se quejaba David meses después, esto queda como una actitud incongruente de su parte, mostrando el doble rasero, la doble moral y la hipocresía de este sujeto cuando le grita a la gente que es inmoral. Pero lo puede hacer alguien influyente y no se queja y hasta se caga de risa. Pero por si fuera poco, Faitelson se queja de las casas de apuestas, de que incluso los equipos de la Liga de Extinción están metidos en partidos amañados y demás. Pero cada que le patrocinan con una buena lana, unos 60,000 pesos en promedio por comercial de menos de un minuto, el sicario factura dando pronósticos y resultados, incitando a la gente a que apueste, con combinaciones que arrojan grandes cantidades de dinero, jugando así con la enfermedad de la ludopatía, siendo un monumento gigantesco a la doble moral y de asquerosidad de persona. En la televisión deportiva mexicana hay una gran mafia. Si se dan cuenta, tanto comentaristas como narradores de fútbol siempre rotan en las distintas televisoras. Y si hacemos un análisis sobre lo que era Televisa Deportes y lo que es ahora ESPN, podemos ver que la mayoría de los que estaban con Javier Alacrán en la Gran Ramera están ahora allí en ESPN. Javier Alacrán, Jorge Pietracaca, Gómez Junco, Ricardo Peláez y otros televisos anexos que están allí chupando de la ubre de Disney. Pero solo son puros güeyes que hacen karaoke y ya. Razonamiento tienen muy poco y palancas muchas. El caso acá es que cuando el franquimono de Joserra, o sea David, estaba en esa empresa, ya había tenido un altercado con otro lerdo de la televisión como Ricardo Peláez. Y si ambos son una basura de opinión, mientras uno es un doble moral parasitario de la polémica barata, el otro solo habla a lo menso y critica a quienes tuvieron el puesto que él tuvo en la dirección deportiva, tanto en Chivas y en Cruz Azul, donde no hizo absolutamente nada. Y ahora se da el lujo de criticar a quien llega allí. Pero lejos de eso, estos dos ya habían tenido una discusión hace algunos años, cuando debatían sobre el juego entre América y Tigres en 2018. Y allí salió el tema del América con Ricardo Peláez, el cual habla de que para que regresara el Piojo a Cuapa en su segunda versión, se necesitaba sacar a Ricardo, quien era el director deportivo. Recordando que después de que Herrera terminó yéndose a la selección en 2014, sale de pedo con Ricardo, por guerra de protagonismo y poder, por lo que el regreso del Piojo fue condicionado al América sacando a Peláez de su puesto. Faitelson se lo dijo y Ricardo, sin argumento alguno, le dijo: «Eres un estúpido». Y de allí se desencadenó el pleito porque Peláez le ratificó el estúpido y le dijo que decía babosadas. Por lo que Faitelson le dijo que se meterían en problemas si no le ofrecía una disculpa. A lo que Peláez lo terminó mandando al rancho de AMLO. El pedo estuvo años así, no se podía ni ver y después hicieron las paces. Sin embargo, en los últimos días Faitelson ha estado defendiendo muchas cosas ilícitas y polémicas solo para darle vistas a la Gran Ramera Televisa. Pues primero ha dado a entender que los clubes de la Liga de Extinción, que metieron apelaciones al TAS para que vuelva el ascenso, según él, tienen relaciones con los malos y que se relacionan también con gobiernos para que les den dinero público. Nada nuevo, pues su antiguo jefe Ricardo Salinas Pliego ha hecho siempre lo mismo. En Michoacán con Monarcas, en Chiapas con los Jaguares, en Puebla con Puebla, en Sinaloa con el Mazatlán, en Jalisco con el Atlas y todo lo que ha tocado ha sido también con dinero público en cuestiones de fútbol. Y también con el tema del supuesto regreso de Fernando Gago, quien se fue apestado de México y de Chivas por hacer trato con Boca, aún teniendo contrato en México. Luego de que los medios y el mismo Faitelson lo criticara llamándolo mentiroso, textual, en un mensaje de su cuenta personal el 7 de octubre del 2024 puso lo siguiente: Fernando Gago nos mintió a todos con los dientes, nos mintió y nos sigue mintiendo. Es y será el nuevo entrenador de Boca Juniors. Y durante toda la semana lo estuvo criticando y hasta mandaron a traer a un programa pitero de TUDN la opinión de Martín Lieberman para que explicara lo que Gago es en Argentina, donde estaba relacionado a momentos tristes de Boca,
Sin embargo, la doble moral de este sujeto es infinita, y luego de que se anunciara de que supuestamente llegaría al Necaxa, este lo alabó y vio con buenos ojos. Textual dijo lo siguiente: Fernando Gago no incurrió ni siquiera en una falta administrativa ni mató a nadie. Se equivocó en las formas. Que vuelva al fútbol mexicano sería muy positivo. Faitelson le lavó la carita al argentino, mostrando una vez más una campaña para poder tener personajes mediáticos que son una miseria de personas, normalizando que le vean la cara a los mexicanos. A eso Peláez reapareció diciendo que debería devolver el pacto de caballeros, el cual era veto a ciertos jugadores o técnicos que se portaban mal en la liga o que no hacían ganar lana a los clubes. Una medida monstruosa, pero que igual debería ser válida para todos aquellos mercenarios como Gago. Entonces Faitelson escribió en su cuenta: y a mí me llamaban estúpido, generando una polémica a la cual se sometió a votación, pero que le daba de alguna manera la razón a Peláez con el tiempo. Quizá no por cómo salió Peláez del América hace algunos años, sino por normalizar que los técnicos y jugadores extranjeros vengan a México a robar, como en este caso. Así es como David Faitelson pasó de ser un personaje respetado por muchos años a ser solo un payaso de la televisión deportiva. Un tipo que se contradice más rápido que una chaqueta de joven puberto, que se volvió más traicionero y detestable desde que le dieron cierto poder en la gran ramera de la comunicación Televisa, siendo el ejemplo perfecto de cómo un disque periodista deportivo se puede pudrir más de lo que ya estaba. Por eso David es la ignominia total, un tipo que se arrastra y juega a favor de quien pague de más, haciendo polémica más barata de la que Waldos vende, o sea, de a 3 pesos. Aunque como siempre, ya habrá quien defienda a este sapo impresentable, y esos solo serán los pobres y tristes televisos. Pero dime, ¿qué otra humillación se le conoce a este personaje? ¿Crees que la credibilidad de David es un mito? ¿Realmente crees en los dichos de este sujeto? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.